Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos siempre en el estudio de la palabra del Señor. Estamos continuando lo que hemos visto en el libro de Jueces. Hoy vamos a continuar con el libro de Ruth, pero antes vamos a encomendar siempre a Dios. Es importante que tengamos un tiempo para meditar en lo que es este libro. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias en esta mañana Amén. por toda la bendición que recibimos de ti, Señor. En primer Sí, lugar, Señor. gracias por despertarnos y tener este tiempo para poder compartir. Te ruego, Señor, por todos mis hermanos en todo lugar, en todo lugar que se encuentren, Señor, haciendo sintonía, en esta sintonía, viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tú seas una bendición para la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y Amén. amén. Amén, mis hermanos. Le decía que vamos a continuar con la historia, con el libro de Ruth. Es una historia muy hermosa. Es una historia que para leerla, para comprenderla mejor, escúcheme, para comprender mejor, deberíamos siempre haber leído el libro de Jueces, porque así vamos a poder comprender lo que realmente era el tiempo en que vivió esta hermana, esta joven, como era Ruth, una joven muy destacada que nos muestra muchas cosas lindas en la palabra de Dios. Le decía que es una historia muy hermosa, es una historia muy diferente, una historia que nos muestra después del libro de los jueces, ya que en las páginas de este libro de Ruth se ofrece un cuadro de la vida israelita de aquellos tiempos. ¿Está escuchando, verdad? Desde el punto de vista de los tipos bíblicos, se puede decir que el libro de Ruth es una representación de la iglesia. Ruth como la iglesia, como la esposa gentil de Cristo Jesús. Miren, hermanos, qué lindo. Es la representación, es la figura de la esposa gentil de Cristo. ¿Quién es la esposa gentil de Cristo? Hoy en día es la iglesia. La iglesia es la novia. Un día llegaremos a ser la esposa de Cristo. En este libro se nos habla de un personaje como era Boz. Y Boz era de Belén. Y a los habitantes de Belén se les decía Betlemita. No se les nombraba, no se les decía, ese es Belenita, no. Se les decía Betlemita. Era capaz de redimir a esta joven, porque esta joven, bueno, ya vamos a entender la historia que se nos relata. Esta historia presenta también una ilustración de la experiencia cristiana normal, cómo uno se acerca a Dios, cómo como iglesia, como creyente en Cristo Jesús, nos acercamos quizás a la manera de Ruth, nos acercamos a Cristo Jesús para que nos redima y Él sea nuestra cobertura espiritual. Yo creo que soy claro en decirle todo esto, ¿verdad? Es importante. Entonces, vamos a ver aquí cuatro partes en este libro. Miren, ese libro tiene 4 capítulos, no es mucho, ¿verdad? Son 4 capítulos y cada capítulo tiene un título. El primero es la decisión de Ruth. ¿Qué decide Ruth? El segundo, el servicio de Ruth. El tercero, el descanso de Ruth. Y cuarto, la recompensa. Miren qué cosa más interesante. Primero, la decisión de Ruth. ¿Cuál es nuestra decisión hoy en día? Eso lo vamos a ver. Luego, el servicio de Ruth. Tercero, el descanso, la paz en el Señor. Y cuarto, la recompensa que vamos a recibir un día. Es importante mencionar algo más de este libro de Ruth. Desde el punto de vista nacional, podemos decir, el libro de Jueces nos da un cuadro muy triste
de las condiciones. Hemos visto los últimos capítulos, desde el capítulo 17 al 21, hemos visto a Israel muy triste. Una confusión civil, religiosa y nacional. Entonces vemos un cuadro muy triste del pueblo de Israel. El libro de Ruth nos da más bien un cuadro alentador, que quiere decir, hay esperanza. Hay esperanza para Israel y hay esperanza para el cristiano también de hoy en día. Al mostrarnos la fidelidad y la nobleza en el carácter de ciertos individuos, nos muestra que hay esperanza en Dios. Qué importante es la fidelidad y la nobleza. Aquí vemos una heroína gentil. Qué interesante. Una heroína gentil como era Ruth. Gentil porque no pertenecía al pueblo de Israel. Ella era de origen moabita. ¿Y quién era Moab? Moab era uno de los hijos de Lot. Y de esa descendencia vino Ruth. Entonces, se nos traza una historia muy interesante, porque de esta heroína como era Ruth, vendrá la descendencia. Primero, la descendencia de David, que revela el propósito esencial de esta historia. Y nos habla del linaje de David como progenitor de el Mesías, Cristo Jesús. El punto culminante de este libro se encuentra en esta genealogía. Podemos decir que el autor de este libro es el profeta Samuel, que ya lo vamos a estar viendo en el libro de Samuel. El tiempo y el espacio, este libro cubre el periodo de 10 años. 10 años. ¿Cuántos años estuvieron gobernando o dirigiendo los jueces en Israel? 450 años. 10 años de ese tiempo es que duró esta historia de Ruth. Y probablemente era en el tiempo de Gedeón. Gedeón era el sexto juez que hemos mencionado. Entonces es importante, ¿no? En primer lugar hemos visto de que Ruth toma una decisión bien seria. Así también hoy en día el cristiano, el creyente, tiene que tomar una decisión muy seria. Y la decisión que toma Ruth nos va a abrir un enfoque bien claro en esta historia tan interesante. Bueno, hay algunos otros aspectos que quiero mencionar. Usted sabe lo que quiere decir Belén, porque era de Belén, era voz, y por eso se llamaba Betlemita, ¿no? Entonces era importante. Belén quiere decir casa de pan. Bueno, es una ciudad a 8 kilómetros de Jerusalén. O sea, primero está Jerusalén, a 8 kilómetros de Jerusalén está Belén. En los días de Jacob se llamaba Éfrata, Belén de Éfrata. Después de la conquista de Canaán se llamó Belén de Judá, porque conquistó la tribu de Judá. También es el lugar donde enterraron a Raquel. ¿Quién era Raquel? Era la esposa de Jacob. También era el hogar de Ibsam. Ibsam también era un juez en Israel. También era el lugar de Elimelech. ¿Quién era Elimelech? Aquí vamos a ver en esta historia. Elimelech era el esposo de Noemí, ¿no? Elimelech quiere decir mi Dios es rey. Qué lindo. Eso significa Elimelech. Y también era el hogar de Boz. Allí fue ungido también
David. Y en ese lugar, en Belén, nació Jesús. Por eso es importante, ¿no? También podemos decir que es una población de Zabulón, de la tribu de Zabulón. Y también habla de la descendencia de Judá. ¿Quién era descendiente de la tribu de Judá? Nuestro Señor. Entonces, con esto yo creo que hemos quizás dado una bonita introducción a lo que es el libro de Ruth. Entonces vamos a ver el primer aspecto que se menciona como Ruth decide, la decisión de Ruth. El cristiano también tiene que decidir. Bueno, empieza diciendo este libro de la siguiente manera. Aconteció, dice, que en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Bueno, hay algo que quiero mencionar. Dice, hubo hambre. Quisiera llevarle un momentito a Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12, 10. Miren, es un pasaje que nos enseña algo interesante. En primer lugar dice, el verso 10, 12:10, dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¿No? Y nos está hablando de Abraham. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, no nos olvidemos que Egipto siempre es figura del mundo, de este sistema. El hambre siempre fue una prueba disciplinaria para el pueblo de Dios. Escuche eso. O sea, cuando hay hambre, hermanos, es una prueba para que realmente digamos, Señor, el único que nos puede proveer algo de bienestar y también alimentos es Dios. La decisión de Abraham en este versículo que vemos, le hizo acudir a Egipto, que es el mundo. Es un tipo de la tendencia de sustituir la pérdida de poder espiritual por los recursos carnales. ¿No? Escúcheme eso. Es importante entender eso. Cuando uno tiene problemas o hay dificultades, la carne se siente mal. Por eso es que en nuestro medio a veces cuando se dice, hermanos, va a haber un bloqueo o va a haber una escasez, no va a haber, la gente se desespera porque dicen, va a haber hambre. No vamos a tener que comer, entonces acude a los mercados a comprar y hace tantas cosas, y quizás porque la carne se desespera. Para la carne es un recurso. Recurrir quizás al mundo, recurrir quizás a un lugar donde pueda satisfacer su necesidad, en vez de buscar a Dios y confesar su pecado, ¿no? Y rectificar su conducta y hacer en favor de Dios las cosas. Bueno, eso es lo que le menciono cuando se habla de que fueron a los campos de Moab. Los campos de Moab nos dice que también era un lugar donde eran otro tipo de habitantes en aquel lugar, personas que no eran judías, ¿no? Dice que este varón de Belén, como era Elimelech, se fue, dice, a Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Elimelech tenía 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, por eso Elimelech quiere decir, mi Dios es rey. Y su mujer era Noemí, que quiere decir una persona satisfecha, tranquila. Así era Noemí. Noemí quería decir, seguramente era la ayuda idónea
la ayuda ideal de Elimelech. Por eso era una mujer tranquila, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Estos nombres tienen un significado, por eso cuando se menciona, se dice de que el nombre que tenemos las personas significa algo. Por alguna razón tenemos ese nombre. Y Malón significa una persona enferma. Qué terrible, ¿no? Y Kelión significa una persona que está desfalleciendo. O sea, ambos hijos tenían esos nombres, Malón y Kelión. Malón, una persona enferma. Kelión, una persona que estaba sin ganas. Eran efrateos de Belén. En ese momento era conocido como Belén de Éfrata. Después de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hasta ahí. Quedó bien, ¿verdad? Se fueron a los campos de Moab, estuvieron habitando, viviendo en aquel lugar y tenían paz, quizás tenían tranquilidad, porque había una mujer como Noemí, que era tranquila, no se hacía problemas, estuvieron bien. Pero a partir del versículo 3 nos dice de que había muerto Elimelech, marido de Noemí, y solamente quedó ella con sus 2 hijos. Hasta ese momento Elimelech murió y sus 2 hijos quizás eran todavía niños, empezaron a crecer. Cuando habían crecido, dice el versículo 4, tomaron para sí mujeres moabitas, porque eso era el lugar, ¿no? En el lugar solamente había mujeres moabitas, no había mujeres israelitas. El nombre de una era Orfa. Así también, miren, hoy en día la iglesia, hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, no somos judíos, somos gentiles. El nombre de una era Orfa. El nombre de Orfa significa sierva. Qué bonito, ¿no? Que decir una persona como una sierva, tranquilita. Y el nombre de la otra era Ruth. Y Ruth significa una persona amigable. Era una hermosura. Seguramente Ruth era muy hermosa. Y habitaron allí, dice, 10 años. 10 años habían habitado. En esos 10 años tuvieron estas 2 esposas, Malón y Kelión. El verso 5 dice, es una historia un poco triste cuando empieza diciendo así. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, murieron. Malón que quería decir enfermizo y Kelión quería decir desfalleciente, ¿verdad? Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, Noemí quedó desamparada. Primero de su esposo y también sus 2 nueras quedaron desamparadas de sus hijos. Entonces se levantó con sus nueras. Noemí dijo, voy a regresar de los campos de Moab porque yo he oído que Jehová dice, había visitado al pueblo para darles pan. Habla ya de Belén. En Belén hay comida. Así que aquí ya estoy por demás. Prefiero volver a mi casa, porque Belén quiere decir casa de pan. Se va a olvidar. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vuélvanse cada uno a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Estaba hablando de los muertos, sus hijos, y también con ella habían hecho mucha misericordia. Seguramente la vieron, estuvieron las dos ayudándole a Noemí. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en la casa de su marido. Bueno, ella decía, seguramente ustedes son jóvenes, van a tener ya otro esposo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Cuando las besó, dice que se sintieron muy tristes y dijeron, no podemos abandonarte. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, no, hijas, vuélvanse a su casa. ¿Por qué han de ir conmigo? ¿No? Y les explica, ¿no? Ella todavía pensaba en él y tenía todavía en su corazón el matrimonio levirático, que decía que sí, si uno de ellos moría, podía quizás levantar el nombre otro hijo. Entonces le dice, volveos, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿ustedes podrían esperarlos? Ustedes ya son jóvenes, ya son mujeres. ¿Cómo pueden esperar a que crezcan los niños hasta que fuesen grandes? ¿Ustedes se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Mi amargura es mucho más grande que la de ustedes. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ella decía, Dios me ha dado esta disciplina. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa, ¿no?, la sierva, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras ella. ¿No? Qué lindo. Me gusta esta palabra, ¿no? Que le dice, a Ruth le dice, tu cuñada. No le dice Orfa nada más. Porque para Noemí, ellas eran cuñadas, juntas. Qué lindo. Se ha vuelto a tu pueblo, a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Esta es la decisión que debemos tomar en cuenta tanto cristianos como no cristianos para acercarnos a Dios. Miren, respondió Ruth, dice el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ahora somos del pueblo de Dios. Y tu Dios, mi Dios. O sea, nosotros tenemos como Dios a nuestro Señor Jesucristo, al Dios eterno. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solamente la muerte entonces nos va a separar, le dice. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth estaba resuelta a ir con él. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿Cuánto tiempo habrán caminado? Han debido tener que ir a pie. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llamen Noemí, ya no me llamen mujer tranquila, mujer ayuda, sino ahora llámeme Mara, porque Mara quiere decir amargura.
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Dice, tenía esposo y tenía hijos. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Así también el cristiano que se acerca a Dios, hermanos, uno dice, pero yo tengo todo, Señor. Dios dice, yo quiero verte con las manos vacías, que te acerques a mí. Me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaméis Noemí? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió, dice, Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campamentos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. O sea, eran campos de cebada. Y probablemente también había campos de trigo, con los cuales hacían el pan. Y podían, por eso se llamaba Belén, casa de pan. ¿No? Ya en nuestro siguiente estudio vamos a estar viendo el servicio de Ruth. ¿Qué hace Ruth para poder salir adelante? ¿Qué hace el cristiano para salir adelante? Usted ya sabe, ¿verdad? El versículo 16 para nosotros es importante que meditemos. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Así también el cristiano dice hoy en día, ahora Dios es mi Dios. Amén, Señor. El Señor es mi Dios porque yo lo he recibido en mi corazón. Amén. Y lo tengo en mi corazón. Gracias. Así que ahora yo soy del pueblo de Dios. Soy de la familia de Dios. Amén. Así como Ruth dijo. Esa fue la decisión de Ruth. ¿No? Ruth tomó la decisión de seguir a Dios. Y ya vamos a ver en nuestro próximo estudio, vamos a ver el capítulo 2, donde vamos a ver el servicio de Ruth, el servicio del cristiano. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Amén. Amén. Muy bien, vamos a quedar aquí, vamos a darle gracias a Dios. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias Dios mío por esta nueva enseñanza de este libro, Señor. Dios mío, es un libro, una historia muy hermosa, Señor, en que vemos a una joven gentil, como era Ruth, acercándose a Dios y buscándote a ti, Señor. Así también hoy en día nosotros los cristianos, los que formamos la iglesia, Señor, los que somos parte de la iglesia, gentiles, Señor Dios mío, que necesitamos de Dios, nos hemos acercado porque Dios, Jesucristo, nos escogió. Amén. Y por la fe en Jesucristo, hoy en día podemos decir que somos la iglesia de Cristo. Amén, Amén, y amén. Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión. Amén, amén.